Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Otro encuentro en el que nos escuchamos, nos leemos, para llevarles a ustedes el mejor contenido, la mejor información de los mercados financieros, para que ustedes tomen las mejores decisiones, las decisiones más informadas y puedan lograr sus objetivos de tranquilidad, de libertad financiera, de ganancias y acompañarlos ustedes en cada proceso. Por eso, aquí cada semana, jueves a jueves, nos encanta acompañarlos, nos encanta compartir con ustedes, nos encanta saber que somos su cita online de confianza para conocer más del mundo de los mercados. Y es que somos la primera referencia de cultura financiera, de cultura de los mercados en habla hispana y en Europa. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes nos comentan, que es el Fibonacci. ¿Okay? ¿Cómo podemos hacer que este Fibonacci nos lleve hasta el cielo? Comentábamos entre nosotros. Porque específicamente el día de hoy vamos a hablar de extensiones y cómo utilizarlas para ayudarnos a multiplicar las ganancias y a mejorar los resultados de esas operaciones. Para eso tenemos el día de hoy a Luis Marín, quien nos acompaña desde América Latina. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, muchísimas gracias a Leonor, muchísimas gracias al Instituto Español de la Bolsa por brindarnos este tipo de espacios en los que todos podemos aprender un poco más siempre, ¿no? Creo que obviamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, lo ideal de este tipo de espacios es que todos podamos aprender y que todos podamos cada día ser más profesionales en lo que hacemos. Primero que todo, pues primero quiero disculparme si en algún momento me muteo o si escuchan que de pronto todos, lo que pasa es que acá, justamente en Colombia, donde yo estoy, en Bogotá, en la capital, estamos viviendo como un pico, un poco de, como una especie de gripe, no es COVID ni nada de esto, ya podemos estar tranquilos, sino es como una gripe, entonces pues estoy un poco enfermo en este caso, pero bueno, eso no quita el hecho de poder acá estar con ustedes en un espacio en el cual podamos todos aprender. Así es, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Fibonacci. Es un tema que ya hemos hablado anteriormente, entonces pueden estar tranquilos que no va a entrar tanto en la parte teórica de dónde viene el Fibonacci, quién era Fibonacci, nada de esto. Simplemente iremos prácticamente como es una parte gráfica inmediatamente para probar y ver un poco sobre este tema, ¿no? Si hablamos de Fibonacci, tenemos que hablar claramente del retroceso y después iremos al main del tema, digamos, como central, que va a ser prácticamente la extensión de Fibonacci. Y eso lo hacemos de esta manera porque juntos prácticamente tienen un complemento. Para mí la extensión y el retroceso son un complemento una a otra, no es como que no me gusta utilizarlas, digamos, como aparte. Si bien es cierto, se puede hacer, pues yo creo que ustedes aprendan más o menos cómo es el complemento entre las dos para que se puedan sacarle el mayor provecho a esto, ¿vale? Ya conocemos todo el tema del retroceso de Fibonacci, conocemos el retroceso tradicional, que es algo que nosotros ya hemos hablado. Sin embargo, pues vamos a hacer acá rápidamente un ejemplo, que es el ejemplo que normalmente hacemos. Y es, imagínense que tuviésemos 3 escalones. Este ejemplo yo sé que ya muchos lo conocen, ya personas que llevan acá tiempo con nosotros, deben conocer este ejemplo, el cual les voy a dar. Y yo suelto un balón, una pelota, desde un punto igual, en ambas partes. Si lo suelto sobre el escalón más alto, por física, su rebote, pues obviamente será alto. Si yo suelto este, el rebote será en una zona media, y si yo suelto en este, pues su rebote no será tan alto como los dos anteriores, ¿correcto? Asimismo, funciona dentro del mercado, porque dentro del mercado lo que sucedería es que este rebote como tal serían los impulsos y los retrocesos. Entre más alto sea el impulso dentro del movimiento, pues obviamente más alto será el posible retroceso que veremos posteriormente. Vemos el retroceso hacia una zona, vemos un siguiente impulso fuerte, vemos un siguiente retroceso hasta una zona más pequeña y vemos un impulso cada vez menos fuerte como tal, ¿ok? Y eso es lo que sucede realmente dentro de los mercados. Estos retrocesos que viene teniendo el mercado, nosotros los medimos mediante una herramienta que se conoce como el retroceso de Fibonacci. Con este retroceso de Fibonacci nosotros podemos conocer
probablemente hacia dónde se va a dirigir el mercado. Sin embargo, yo conozco muchas personas que lo que hacen es, por ejemplo, si vemos aquí el mercado y yo quisiera medir este impulso que estamos haciendo con esta vela grande de acá, hacen lo siguiente. Miden este impulso, que ya ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo se traza este Fibonacci, tanto el retroceso como la extensión. Y empiezan a decir lo siguiente: bueno, si me retrocede en el 23.6, yo compro; si retrocede en el 38.2, yo también meto una compra; si retrocede acá en el 50, yo compro; si retrocede en el 69, yo compro, y así sucesivamente, sin saber o determinar esas zonas correctas en las cuales el mercado debería de sí o no retroceder realmente. ¿Sí? Estamos claros con que esto es un impulso y que esto que se está formando en este momento es un retroceso. Recordemos que anteriormente ya hemos hablado que los impulsos son fuertes, son prácticamente lineales, son seguidos, y que los retrocesos se notan porque son un poco más lentos, se nota una debilidad dentro del movimiento. Dense cuenta como, por ejemplo, acá vemos un impulso con hartas velas, distintos movimientos, y un retroceso un poco más pequeño y como más lateral. Un impulso, un retroceso lateral, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y así sucesivamente. Existen distintos tipos de retroceso, ¿no? Existen retrocesos ya sea de tiempo o de precio. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces no sería raro ver un retroceso, el cual listo, se mueve el precio y continúa su movimiento, que eso sería un retroceso de precio. Pero a su vez también podemos tener retrocesos de tiempo, en los cuales estos movimientos, estos retrocesos los vemos un poco más lateralizados, vemos como más consolidados. Cuando el precio prácticamente no se mueve, eso sería un retroceso de tiempo. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿yo cómo hago para saber hacia qué zona es más probable que el precio se mueva o no? Y esto es, digamos que se combina mucho con un aspecto, digamos, como a nivel técnico muy conocido por todos, que es el tema de soportes y resistencias. Si bien es cierto que es la teoría o la técnica que es más conocida en el mundo del trading, no significa que sea una teoría o una técnica que no funcione. Sí funciona. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir hacia el pasado para buscar un ejemplo y ahora lo aplicamos en el presente para ver qué es lo que posiblemente pueda llegar a suceder. ¿Listo? Pues va a retroceder por más o menos esta zona de acá. Entonces, listo. Voy a retroceder más o menos por acá. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claramente, aquí lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es buscar la tendencia que está generando. ¿Listo? Para ese tipo de estrategias, digamos que nosotros normalmente empezamos en diario, vamos a una hora y buscamos las entradas en 15 minutos. Si yo vengo al mercado diario, me doy cuenta que claramente pues estamos en una tendencia bajista, ¿cierto? Me doy cuenta que en el mercado y estamos en una clara tendencia bajista. Luis, pero lo que pasa es que yo veo acá que justamente viene este impulso, este retroceso, me forma este alto, viene hasta acá, y este alto me pasa este último alto. Entonces ya no es una tendencia alcista, ya no es una tendencia bajista, ahora estamos en una tendencia alcista. No necesariamente, no necesariamente. Y les voy a explicar la razón. Porque es que este movimiento de acá hace parte, para mí, hace parte de este impulso de todo este movimiento. Esto venía prácticamente, recordemos que dentro de un impulso podemos tener, o sea, el mercado cíclico y el mercado también es fractal. Dentro de todo este impulso de la baja, teníamos este tipo de movimientos de un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso como tal. Y aquí viene formando el retroceso para, obviamente, venir hacia toda esta zona. Esto prácticamente lo conocemos como todo este movimiento hacia la baja, deja un imbalance y esto es prácticamente como una corrección, como ir a recoger toda esta liquidez que quedó acá para ahí sí continuar con tendencia bajista. Entonces prácticamente hasta ahí ya sabemos que vamos a una tendencia bajista. No está muy claro, pues miremos a 4 horas, aquí ya digamos que se nota un poco más de claridad esa tendencia como tal. Entonces yo digo, listo, ya sé que estoy en una tendencia bajista. Yo vengo a 1 hora y lo que hago es empezar a ver qué me dice el mercado.
Pero ya en este punto yo estoy viendo es únicamente lo que está más cercano a mí. ¿Por qué? Porque ya si yo empiezo a ver el mercado de esta manera, pues uno, no tengo facilidad de ver tanta información como tal, y dos, pues algo que a mí no me interesa tanto, a mí me interesa un poco más lo que está pasando en mi mercado, justamente donde yo estoy cercano. Entonces veo que el precio ya me formó justamente un nuevo impulso y que aquí empieza a retroceder. Recuerden la vez que vimos el tema de velas, que todo este tipo de rechazos de vela y con todos esos mechazos nos quieren decir una información. Entonces, esa información es demasiado importante y no podemos dejarla pasar por alto. Aquí yo empiezo a decir, ok, empieza a formar ya un retroceso. Si de pronto en una hora no lo estás viendo claramente, te invito a que bajes a 15 minutos, que aquí ya se empieza a ver de una mejor manera. Ahora, siguiente paso. Aquí es donde empezamos a marcar el tema soportes y resistencias, pero recordemos que los soportes y resistencias no son un punto específico o un precio específico. A diferencia de lo que muchos piensan y muchos creen que es una zona, un precio específico dentro del precio, bueno, un precio específico dentro del movimiento, precisamente el gráfico, en el que el precio sí o sí va a rebotar ahí, pues no. Realmente nosotros no podemos conocer a ciencia exacta el precio específico en el cual va a rebotar el precio. Por ende, siempre hablamos de zonas. Teniendo en cuenta esto, y el último impulso que tenemos, vamos a empezar a marcar esos impulsos, esos soportes o resistencias que vamos a encontrar allí. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, este de acá, vamos a encontrar, por ejemplo, este de acá, vamos a encontrar incluso, por ejemplo, este de acá o este de acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a dejar simplemente esas líneas y vamos a hacer la típica de listo, perfecto. Como ya tengo marcado estas zonas de acá, que son justamente estas de acá, pues lo único que vamos a hacer es la fácil. Vamos a poner, por ejemplo, 4 sell limits en estas 4 zonas y ver qué pasa, ¿cierto? Eso es la fácil, eso diríamos como sencillísimo. Entonces, perfecto, yo vengo acá, pongo un sell limit, si el precio llega hasta acá, se me activa y baja. Si no, pues sube hasta acá, si no, subirá hasta acá, y si no, posiblemente subirá hasta acá, y ya tendré 4 posiciones abiertas en venta, y como ya sé que la mayor probabilidad del movimiento del precio está a la baja, pues esas 4 posiciones se irán, obviamente, pues en su momento en pro. Listo, sencillísimo. Pues no, eso no se hace de esta manera. Nosotros somos traders profesionales y tenemos que obviamente velar por cuidar nuestro capital, porque en el caso tal que se dé y se cumpla la posición, pues súper bien, perfecto. Acabas de ganar 4 posiciones, te felicito. Sin embargo, arriesgaste mucho más de lo que deberías de haber arriesgado, te sobreoperaste, te sobreapalancaste seguramente, y eso no está bien. Entonces, ¿yo cómo empiezo a filtrar o revisar, obviamente, cuál de esas 4 opciones sería la mejor? Antes de eso, recordemos que el retroceso Fibonacci, que lo que vamos a ver ahorita en este momento, me ayuda a medir precisamente esto, retrocesos. Y aquí vamos a empezarlo después a complementar con la extensión que me ayuda a ver hasta dónde posiblemente puede llegar una tendencia. ¿Listo? Entonces, empezamos. Lo que yo voy a hacer acá es pasar el gráfico de velas a líneas. Y lo hago de esta manera porque precisamente para mí, y siento yo que es mucho más sencillo, voy a ocultar esto por acá, es mucho más sencillo, perdón, oh, es mucho más fácil ver de pronto sus zonas de rebote en la zona de líneas. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que acá esta segunda zona, aquí fue un punto importante, acá también fue un punto importante, acá esta también llegó hasta acá, esta llegó hasta acá, esta fue aquí un punto como tal de resistencia, acá esta fue soporte, esta fue soporte, esta fue resistencia, esta fue soporte, y sigo. ¿Y eso para qué lo hago? Precisamente para ver en dónde es que el precio ha rebotado mayormente o qué zonas son un poco más importantes que otras. Eso se llama mirar el pasado como tal de mercado. ¿Hasta dónde tienes que ir? No importa, o sea, tú puedes revisar, o sea, revisar cuantos puntos tú quieras. Sin embargo, digamos que tampoco tienes que revisarte hasta el principio del gráfico para poderlo ver. Acá esto fue un soporte, esto también, acá fue soporte, soporte, soporte. Entonces aquí ya empiezas a decir como, ok, por ejemplo, este de acá abajo, si tú te das cuenta, no ha sido una zona en la que el mercado, por más que sí haya llegado hasta acá, no ha sido una zona que recurrentemente el mercado busque. Entonces, para mí, ya esta zona queda inválida. Al igual que esta de acá arriba. La respuesta estará en alguna de estas dos. Sin embargo, justo, y me gusta que este caso haya sido así, no está tan claro revisar cuál de las dos de pronto el mercado ha ido como con más fuerza o más exactitud.
acá fue una resistencia, este fue un soporte, acá fue un soporte, acá también fue un soporte, soporte, soporte. Entonces, estas dos zonas para mí, digamos que estarían bien. Voy a dejar las dos. Aquí, ¿qué es lo que yo empiezo a hacer? Aquí lo que yo voy a hacer, y aquí es donde muchos se van a dar cuenta, y es que, oh sorpresa, oh qué magia, muy probablemente estas dos zonas van a tener una confluencia con alguno de los niveles de Fibonacci. Y qué sorpresa que justo sea así. Si se dan cuenta, esta zonita de acá tiene una confluencia con la zona 61.8 y esta de acá podríamos decir que está cercana al 78.6%. Aquí lo que yo hago es, por ejemplo, después de haber trazado mi Fibonacci, es ajustar un poco las zonas, dejándola como una por debajo, una línea por debajo y otra línea como un poco por encima del nivel en el cual estamos, precisamente para revisar, ¿vale? Ahora, teniendo en cuenta esto, recordemos que el Fibonacci se trata precisamente del inicio del impulso, que es justamente este de acá, del inicio del impulso, hasta que termina, que es justamente esta zona de acá. Luis, pero ¿y por qué no pudo haber sido entonces, un segundo, por qué no pudo haber sido desde acá, o desde acá, o desde acá? ¿Por qué no? Depende. Y te voy a decir, y yo sé que de pronto no era la respuesta que tú esperabas, pero sí pudo haber sido, por ejemplo, de aquí a aquí, por ejemplo, se pudo haber dado. Pero yo tomo todo este movimiento de acá precisamente por lo siguiente, porque yo cuando estoy analizando y estoy viendo, justamente cuando revisaba lo anterior, me doy cuenta que en el mercado de una hora, que era la dirección, justamente la temporalidad en la que yo encontré la dirección, que me decía que era bajista, veo que todo esto hace parte de un movimiento, todo esto hace parte de un solo impulso. ¿Se van a entender? Por eso fue que yo tomé todo este movimiento y no solo únicamente uno de estos, porque entiendo que todo esto hace parte de un movimiento que ya este retroceso posiblemente vaya a cumplir. ¿Listo? Entonces, yo dejo ya estas dos zonas acá. Yo lo que voy a hacer es que principalmente, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá, ahí sí es lo siguiente. Podemos llegar y, por ejemplo, dejar una operación acá límite, un sell limit, con un stop loss un poco por encima del nivel 100. Y ojo con esto, porque si ustedes se dan cuenta, mi Fibonacci tiene tres colores distintos. Tiene acá de 100 a 0, pero acá tiene estos niveles en negro, ese nivel en azul y ese nivel en rojo, ¿cierto? Pues resulta que hay una teoría que de hecho pues sirve muchísimo, que dice que, ¿se acuerdan al principio cuando les mostraba los rebotes? Pues bueno, ese sería prácticamente el cajón más alto, porque digamos que el rebote no tiene que ser tanto. Por ende, la teoría dice que si el rebote está entre el nivel de 23.6 a 61.8, hay una probabilidad, una alta probabilidad, que el impulso siguiente vaya a estas zonas de menos 61.8. Y ojo, porque este retroceso, primero que todo, no tiene por qué darse seguido, no tiene por qué darse lineal e inmediato. En este retroceso nosotros podemos encontrar justamente retrocesos con distinta forma. Como se puede dar de esa manera, también se puede dar en medio del movimiento con impulso de retrocesos, ¿cierto? Hasta que llegue hasta acá y vemos un movimiento, hasta la zona que esperamos. Y ojo también con esto porque también esta auditoría me indica que este impulso nuevo que se va a formar hasta esas posibles zonas tampoco tiene que ser así directo e inmediato. Incluso podemos ver que ese movimiento se puede demorar un poco y tener también impulsos y retrocesos en él, pero que hay una alta probabilidad de que el precio vuelva a llegar hasta acá. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nada más, esperar. Vamos a empezar a ver cómo se va moviendo el precio. El precio empieza a mover. Como se dan cuenta, precisamente les estaba diciendo que en medio de este retroceso podemos encontrar impulsos, retrocesos, impulsos y retrocesos. Ahí empezamos, llegamos a la primera zona y ojo con esto. Y ojo con esto. Porque llegamos a esta zona de acá, que es justamente la que ya teníamos anteriormente marcada, y dense cuenta cómo prácticamente es importante que ustedes marquen una zona y no un punto específico. Porque si yo hubiese marcado únicamente mi 61.8, únicamente ahí, ese precio, ahí. Ya, perdón.
Si yo hubiese marcado únicamente ese precio, esta operación no se me hubiese activado. No se hubiese activado, porque lo tengo directamente en 61.8. Yo por eso es importante tener siempre una zona. Es muy importante, darse cuenta que yo marqué la zona de acá y ahí justamente llegó hasta ahí. Entonces, recordemos, negro con negro, vamos a ver qué pasó. El peso empieza su reacción, empieza una reacción fuerte a la baja. Acá estamos viendo otro tipo de retroceso, voy a poner un poquito más rápido. Y el peso continúa con su movimiento. Aquí en este punto, esto se está formando prácticamente todo retroceso. Tú puedes, por ejemplo, en este caso, esa primera operación que teníamos acá, ya verla, digamos, puesto en break-even, puesto en punto de entrada, y en este punto hubiésemos podido hacer una segunda medición de este retroceso que se me está formando acá, para poder encontrar una segunda posible operación, ¿sí? Al igual que la anterior, tenemos que mirar soporte, resistencia y demás, pero por ahora voy a dejar únicamente la principal, que es la que tenemos acá. Y eso la voy a extender para ver si, por ejemplo, habiéndose dado este rebote el 61.8, me llegaría hasta las zonas de menos 61.8. ¿Listo? Pues acá, listo, perfecto. Uy, espérense. Ok, listo, ok. Entonces, ¿qué sucedió? Acá en este punto de acá. En este caso, este retroceso que estamos midiendo constantemente llegó a esos zonas 61.8 y digamos que en este punto no llegó hasta menos 61.8. Ya en este punto sería absurdo decir como, no, es que esto fue parte del retroceso y no, simplemente no llegó. Y eso me gusta precisamente porque yo creo que ustedes entiendan que todo esto es parte de probabilidades, ¿sí? Es una probabilidad. Algunos miran, Luis, pero es que si hubiésemos colocado, por ejemplo, el Fibonacci como se te dijo desde el inicio, ay, lo borré. Es así. Tan solo teniendo en cuenta, por ejemplo, acá, te das cuenta que precisamente este rebote fue en 78.6 y el precio ahí sí llegó hasta menos 27, ¿ok? Y está súper bien, ¿sí? Sin embargo, yo fui fiel a mi estrategia, fui fiel a lo que yo estoy buscando y lo que hice fue buscar precisamente esta parte de acá. Sin embargo, también es importante tener en cuenta algo que es el tema de la gestión y es, recuerden que nosotros ya hemos hablado anteriormente de ese tema de cuál es tu gestión y que estás buscando como tal, un 1-1, un 1-2, un 1-3. Yo por lo general voy un 1-1, 1-2, por lo general. En este caso, yo hubiese colocado más o menos unos stop loss alrededor de unos 15 pips, he ido por unos 30 pips alrededor. Digamos que colocaste 18 porque lo colocaste muy por encima del 100, ok, perfecto. Y prácticamente, pues en este caso, hubiésemos sacado alrededor de unos 30, 35 pips como tal, como te puedes dar cuenta acá. Entonces, digamos que en este caso sí hubiésemos podido igualmente tener una muy buena operación. Ahora, acá es donde yo empiezo a ver que se puede llegar a complementar con la extensión de Fibonacci. ¿Por qué? Porque la extensión me indica, como yo les decía anteriormente, hasta dónde posiblemente me va a llegar una tendencia. Entonces yo cruzo, por ejemplo, acá la extensión, que no la encuentro acá ahora en pantalla, la extensión, que la extensión es basada en 3 puntos. Pa, listo. Puedo encontrar hasta donde posiblemente me va a llegar una tendencia. Pero les voy a explicar justamente esta parte de acá para que ustedes puedan ver si esa tendencia, por ejemplo, la baja, tiene una alta o no probabilidad, no sin antes que ustedes tengan una información muy importante, pero para seguir invitar nuevamente a Leonor para que sea la persona adecuada que se los explique. Muchísimas gracias, Luis. Y a pesar de que cuando nosotros estamos aquí estudiando, revisando, escribiendo, viendo los gráficos juntos, muchas veces pareciera que es una tarea fácil. Todos sabemos que el ganar en los mercados y tener resultados satisfactorios no es para nada sencillo. Es un trabajo que va de años, que va de experiencia, que va de conocimiento, que va de mucho estudio y eso finalmente lo que nosotros le ofrecemos en el Instituto Español de la Bolsa, le ofrecemos las herramientas para que ustedes conozcan y empleen muchísimos conocimientos
y muchísimos datos y ustedes logren esos objetivos que así desean. Sin embargo, sabemos que mientras más herramientas se tengan, pues muchísimo mejor. Mientras más sean aquellas facilidades que tenemos a nuestra mano para lograr los objetivos, pues más sencillo será. Y en nuestro afán de ofrecer servicios profesionales enfocados y con la garantía del Instituto Español de la Bolsa, ofrecemos productos como Green Forex. Green Forex es un servicio de trading profesional que le llevan a ustedes lo que serían señales para que ustedes operen entre 3 a 5 operaciones, entre 3 a 5 trades semanales, dependiendo de cómo esté el mercado, ¿ok? Estas señales no solamente van a tener todos los datos que ustedes necesitan para operar, take profit, cuál sería entonces la currency que se está utilizando, sino también un análisis fundamental y un análisis técnico que lo guiará a ustedes y le dará como un preview, como un ver hacia adentro de lo que sería el análisis que están realizando nuestros estrategas para así poder saber y poder conocer cómo están operando, qué están realizando para obtener estos resultados. Asimismo, ustedes van a tener también lo que serían estos datos que son realizados por el equipo Green Forex, que está conformado por profesionales, verdaderos traders que conocen, que viven los mercados, que no viven del cuento, como decimos por aquí, sino que son realmente profesionales que pasan día a día, semana a semana, sus horas sentados en el escritorio, conociendo un poco más de los mercados, estudiando, revisando, y finalmente nos pueden dar acceso a datos profesionales como los que podemos tener y a los que podemos acceder hoy en día, ¿ok? No estamos hablando de personas que son nuevas en este mundo, estamos hablando de verdaderos profesionales como Luis Marín, quien nos acompaña el día de hoy, como Mauricio Monti, nuestro editor internacional ya con más de 30 años en el mundo de los mercados, y como muchos más que finalmente confían en el Instituto Español de la Bolsa porque saben que es un instituto de profesionales y nosotros confiamos en ellos porque son verdaderas eminencias en los mercados. Así que si quieren conocer un poco más sobre el servicio Green Forex, sobre cómo funciona, sobre sus beneficios, la Liquidity Line, que sería la línea de ganancia histórica que están presentando y que le haremos llegar, no lo duden más y este es el correo electrónico y el número de teléfono para que puedan comunicarse con nosotros. Recuerden, estamos aquí para resolver cualquier duda, estamos aquí para que se comuniquen, para que aprendan, para que conozcan, estamos aquí para que ustedes nos hagan todas las preguntas que necesitan y se den cuenta que el Instituto Español de la Bolsa no tiene su nombre por casualidad, es el único instituto en habla hispana profesional que trata sobre los mercados. Estamos hablando del único instituto especializado y con solo profesionales en el mundo del trading trabajando en sus servicios y en sus cursos y herramientas que le brindamos a ustedes. Así que no pierdan más tiempo. Hoy es el día para mejorar sus finanzas, para mejorar sus resultados. Si están pensando en operar en Forex, si ya están operando, si quieren mejorar sus operaciones allí, hoy es el momento para hacerlo. No deben escribirnos y llamarnos y le brindaremos toda la información sobre el servicio Green Forex. Así que aprovechen este tipo de servicios. Yo sé que obviamente son servicios que les van a ayudar muchísimo en conseguir esos resultados que todos esperan tener, en esos resultados que todos quisiéramos llegar a tener y que obviamente entiendo que muchas veces pensamos que claramente el proceso es largo y demorado, pero para eso existen este tipo de servicios que nos van a ayudar a agilizar todo este proceso. Bueno, entrando en materia de la extensión, pero resulta que, como les comentaba, la extensión de Fibonacci, pues de hecho es una herramienta que se utiliza prácticamente en el análisis técnico para poder predecir o poder, digamos, ver hasta dónde puede continuar el movimiento de los precios después que una tendencia ya como que haya experimentado prácticamente ese retroceso, ¿sí? Esta herramienta pues claramente se basa en la secuencia de Fibonacci, que es una serie de números donde cada número es la suma de los dos anteriores, que es algo que hemos hablado anteriormente. Y en el contexto del trading, pues la extensión de Fibonacci se utiliza más que todo para
definir o poder, digamos que, identificar posibles niveles de soporte o resistencia en el futuro. Estos niveles, pues de hecho, son importantes porque pueden, digamos que, indicar dónde es probable que el precio se detenga y empiece un retroceso o dónde puede continuar tras un retroceso como tal. Para aplicar la extensión de Fibonacci, pues nosotros como traders primero tenemos que identificar un movimiento significativo del precio, ya sea como un aumento o como una caída, ya sea como un impulso o como un retroceso, ¿sí? Luego, claramente, pues utilizando la herramienta de la acción de Fibonacci, tenemos que marcar 3 puntos claves, que por eso es que la extensión que observamos tiene 3 líneas como tal. No es como el retroceso, son 3. En este caso, los 3 puntos de este movimiento van a ser: uno, va a ser el inicio del movimiento del precio, ¿cierto? Que es el punto en este caso más bajo en este momento. Vamos también a 2, o B, el fin del movimiento del precio, o el punto más alto. Y C, el final del retroceso. El final del retroceso. Esos son los 3 puntos que yo voy a tener que marcar cuando yo extiendo o cuando yo pongo mi extensión de Fibonacci, ¿sí? Que es prácticamente el último, el final del retroceso, que es el punto donde el precio deja de retroceder y vuelve a moverse en una dirección original, ¿sí? Entonces, y así, digamos que para el cálculo de una extensión, pues siempre tendremos en cuenta los 2 movimientos anteriores para poder proyectar la extensión como tal, ¿sí? O sea, el último impulso y la última corrección. Y dependiendo en qué fase de la estructura nos encontremos, así como de qué activo estemos analizando, porque cada activo tiene su propia personalidad y de la fuerza del mercado, pues vamos a utilizar uno de los números de Fibonacci o puede ser otro, que son estos numeritos que vemos por acá. Ya les voy a explicar por qué tiene tantos. Tranquilos. Entonces, los principales números de nuestra extensión de Fibonacci son los siguientes. Encontramos, digamos que los principales números de los impulsos son el 161.8, el 200, el 223.6, que yo lo pongo como 223 realmente, el 261.8, e incluso hay otras personas que, por ejemplo, colocaron uno más por encima, que es el 423.6, ¿sí? Sin embargo, yo no lo tengo tan en cuenta, ¿sí? Debido a que pues ya es una extensión ya muy alargada y ya digamos que no me parece que sea tan necesario llegarlo hasta este punto de allá, ¿sí? En lo personal y en mi experiencia, la verdad he visto muy pocas veces que el movimiento se extienda hasta el nivel de los 423. Eh, y claramente, pues en los cálculos de los impulsos interiores de una corrección, que sería prácticamente sobre estos niveles de acá, tenemos el nivel 100, el 123, el 161.8 y en algunas ocasiones el 61.8 como. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo lo podemos observar nosotros o cómo lo utilizamos? Pues bueno, vamos a ver esto por acá. Creo que ya esta parte ya no la necesitamos. Y tenemos lo siguiente. Voy a tomar el inicio, que prácticamente para mí es el inicio es este punto más bajo de acá, ¿cierto? Es el punto más bajo. Tenemos el punto más alto y el retroceso. Voy a tomar esos 3. ¿Por qué no esos 3? Porque, pues, o sea, si yo hago esto, pues obviamente se me va a cumplir y prepararía todo. Entonces yo tengo, obviamente, para mí, además de esto, este punto de acá es el punto importante que rompe prácticamente la tendencia. Entonces yo voy a bajar esos 3 puntos de acá. El inicio, punto más alto y acá el retroceso. Listo. Aquí nosotros podemos observar prácticamente como un ejemplo de cómo se traza una extensión o una proyección de Fibonacci que también se conoce allí, con el número prácticamente áureo, en este caso el 161.8, que es justamente el nivel en el que nosotros nos encontramos, ¿cierto? Entonces, en este caso podemos observar cómo justamente el precio puede llegar a esta zona de acá
y podemos ver cómo se puede claramente pues dar este tipo de movimientos. Sin embargo, para explicarnos un poquito más de cuáles son los mejores niveles, tanto la expansión y cómo se interpretan, pues cuando hablamos de niveles de expansión o proyección con los porcentajes de Fibonacci, pues básicamente hablamos normalmente de poder proyectar los segundos y terceros impulsos en una estructura impulsiva. Esto prácticamente va a tener que ver un poco también con lo que ya hemos hablado anteriormente de las ondas de Elliot, ¿cierto? Porque aunque eso lo vemos más a profundidad cuando vemos el tema del principio de las ondas de Elliot, es importante conocer para entender la extensión que un impulso está formado con una estructura de 5 movimientos, que ya lo hemos visto anteriormente, X, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Teniendo en cuenta que solo viendo cuando se forman el primer impulso y la primera corrección, no podemos saber qué son ya, digamos, una nueva estructura hasta completar la validación estructural. Aún podríamos estar, digamos, claramente siguiendo el movimiento bajista anterior, entonces tenemos que esperar a tener ya esa confirmación para poder proyectar una nueva extensión y la zona esperada para el segundo impulso, ¿correcto? Porque obviamente, por ejemplo, como tenemos acá abajo, yo no puedo definir ya una vez que esto ya es el inicio de mi impulso, porque yo no sé si va a respetar o no todavía esa tendencia bajista con la que venía el precio. Entonces yo tengo que esperar a ver con qué movimiento, que fue precisamente con este alto acá, y por eso marqué esas tres, pues ya con eso se me valida que prácticamente el movimiento se está dando. Esa extensión también se utilizaba, por ejemplo, en temas de acciones y demás, pero hoy el día de hoy, digamos que nos vamos a centrar un poco más en eh, el mercado de Forex. ¿Listo? Entonces, tranquilos con ese tema. Teniendo en cuenta esto, recordemos que la extensión, prácticamente, el impulso, como yo les decía, viene un movimiento X, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? ¿Qué me dice mi extensión? Normalmente la extensión justamente me dice que cuando yo marco de X a 1 y a 2, hay una alta probabilidad que mi movimiento 5 termine en 168. Una alta probabilidad. ¿Eso qué me permite a mí? Me permite a mí conocer que, por ejemplo, si yo estoy sobre esta zona de acá, y aquí voy a retroceder, que yo estoy sobre esta zonita de acá, pues ya sé que voy a tener una probabilidad alta que el mercado va a llegar hasta esta zona de aquí. Ya lo sé. Sin embargo, no significa que yo vaya a encontrar ya una compra desde acá. Significa que yo ya sé la dirección hacia ese punto y lo que voy a hacer es buscar, después de esto, pues un retroceso, el cual, ojo con esto, porque también la teoría me dice que la tercera onda tiene una probabilidad de retroceder sobre el nivel 100 o hasta el nivel 127, sobre justamente esos tres niveles de acá. Hay una probabilidad de que el siguiente impulso llegue a esta zona de acá, encontremos un retroceso para ahí sí llegar a 161.8, que fue justamente lo que pasó. ¿Correcto? Vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a hacerlo en una hora. Por acá reviso. A ver. Que sea por un poco más claro. Voy a tomar esto de acá. Listo. Tendencia bajista, claramente tendencia bajista, empieza un impulso, me rompe toda la estructura y encontramos un retroceso. Para mí, este prácticamente es el punto más bajo, el inicio, punto más alto y mi retroceso, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Tengo las distintas opciones, inicio el impulso, trazo mi extensión de Fibonacci, mi retroceso de Fibonacci. Ya para medir, por ejemplo, este punto de acá, yo sé que hay una alta probabilidad que el precio obviamente llegue hasta zonas de menos 11.8. Sin embargo, esto me ayuda a medir el siguiente movimiento. Pero yo quiero saber esta tendencia, esta nueva tendencia, hasta dónde puede llegar. Entonces vengo y tomo mi extensión de Fibonacci, X, 1, 2, y encuentro precisamente una primera confirmación. ¿La primera cuál es? Recuerden que yo les dije que la onda número 3 tiene una alta probabilidad de estar sobre estos tres niveles de acá y que es justo el nivel en el cual nosotros marcamos ya con mi retroceso de Fibonacci. Y que mi tendencia o que este movimiento, este impulso va a poder llegar prácticamente y una alta probabilidad que llegue hasta esta zona de acá. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Viene el precio, empieza a moverse. Vamos a ver si llega. Aquí encontramos, encontramos un movimiento, el cual llega a esta onda, llega hasta estas zonas de acá. Vamos a ver. En efecto, encontramos ahí movimientos y ahí me llega hasta la zona del 161.8. Y prácticamente en esa zona de ahí ya me cambia totalmente mi estructura. Si se dan cuenta, llega hasta 161.8 y aquí ya prácticamente me forma otro movimiento, pero a la baja. ¿Qué encontramos acá? Encontramos que prácticamente, y por eso les digo siempre que hablamos de probabilidades, por más que si este impulso llegó hasta acá, aquí no encontramos fuertes retrocesos, pero el impulso me llegó. Llegó a esta zona que teníamos aquí esperada. Y que además de eso, la extensión me ayudó a saber que mi movimiento general de esta tendencia tenía una alta probabilidad de llegar hasta acá y llegó prácticamente preciso a esta zona de ahí. Y yo siempre marco zona, recuerden que no se marca un punto específico, pero llegó hasta ese punto ahí. Vamos a buscar otro ejemplo. A ver si encontramos de pronto una a la baja. Un movimiento bajista. Puede ser este de acá. Puede ser justamente este de acá. Una tendencia alcista. Un rompe estructura. Está listo, perfecto. Listo. Veníamos tendencia alcista. Un retroceso. Y aquí vemos un rompimiento de estructura claramente, donde ya no continuamos con tendencia alcista. Venimos primeramente con mi retroceso de Fibonacci, el inicio a la finalización. Azul con azul, prácticamente acá tenemos nuestro impulso y el retroceso yo espero que llegue sobre esta zona de acá, del menos 27%. Azul con azul. Perfecto. Borro acá y vamos ahora con mi extensión, a ver qué me dice la extensión, a ver qué información me da mi extensión. El inicio del impulso, punto más bajo, retroceso y extiendo. Y me doy cuenta que, primera confluencia, que prácticamente mi extensión me está diciendo que este movimiento, pues, ese retroceso sí tiene una probabilidad de darse hasta acá, debido a que estamos en medio de esas tres. Y lo otro es que hay una alta probabilidad que mi movimiento se extienda hasta este punto de acá. Vamos a ver qué pasó. Pues empieza a bajar, empieza a caer. Recuerden que yo les decía que precisamente el movimiento no tiene que por qué darse en un solo movimiento, sino que puede demorarse. Ahí me doy cuenta que llega, prácticamente ahí hubiésemos tocado, digamos, un take profit en el medio de ese retroceso. Ahí encontramos más impulsos, más retrocesos, pero vamos a ver si en el futuro este movimiento bajista llega hasta esta zona 161.8 o prácticamente existe un cambio y no se da. En este caso, por lo que estoy observando, bueno, fue posteriormente que se dio ese tipo de temas. Vuelvo y repito, la extensión de Fibonacci, ojo con esto, porque entonces acá os dirán, uy, así ya aquí tocamos stop loss o aquí ya se iba a punto de entrada. No, la extensión de Fibonacci no es una herramienta para buscar entradas. No es una herramienta para buscar entradas. No es como que yo llego y trazo esto, entonces ya voy a buscar una entrada en venta hasta el 161.8. No. La extensión me ayuda a saber hasta dónde puedo tener el movimiento, que es justamente esto que acaba de pasar, pero el retroceso es el que me va a ayudar, el retroceso de Fibonacci sí es el que a mí me ayuda a poder buscar esos puntos de entrada que yo necesito para buscar mis operaciones. Por eso yo les decía al inicio que estos son un complemento el uno del otro. Yo la extensión no la utilizo para buscar entradas. Yo la extensión la utilizo precisamente para saber esto. Yo ya sé que este movimiento bajista va a llegar hasta esta zona probablemente, con una alta probabilidad. ¿En qué movimientos? No tengo la menor idea. ¿En cuántos? Fuerte, débil, no tengo la menor idea. Pero yo ya sé que hay una alta probabilidad que llegue hasta este punto. En este momento encontramos que precisamente se dio todo este movimiento y aquí que tuvimos un retroceso fuerte. ¿Sí? Entonces incluso algunos podrán haber dicho como, oiga, pero esto aquí ya prácticamente rompió una estructura, aquí yo no puedo haber llegado y decir como, oiga, esto ya es una tendencia alcista. Pues no, porque déjate cuenta que por más que llegó hasta este punto de acá, el movimiento después se desplomó y rompió toda esa mini estructura alcista que tenías, entonces ya no existe ese tema de irnos hacia arriba. Y aquí llegó, y si continuamos, pues ya ahí podemos encontrar ya otro tipo de movimientos. Ahí ya, por ejemplo, vemos cómo el precio empieza a retroceder y ya ahora sí estamos formando una estructura totalmente distinta.
Pero si te das cuenta, mi estructura bajista continuó hasta que llegó a este punto de acá. Y para eso es que la extensión me funciona, para yo saber hasta dónde puede llegar el movimiento. Aquí en este punto, que ya se formó esa tendencia alcista, ahí sí yo puedo empezar a decir como, oiga, perfecto, ya esto me rompió estructura, ahora sí voy a buscar punto más bajo, punto más alto, y trazo como tal, y doy cuenta que, oh sorpresa, otra vez, llegó hasta la zona 161.8, otra vez. Luis, y si hubiésemos marcado de pronto no esto, sino todo este movimiento, vamos a ver. Ay, creo que la embarré, perdón. Ya. Esto de acá, este de acá, y el retroceso sería este de acá. En este caso, ¿dónde estuvo el error? Yo marqué todo esto de acá. O sea, yo marqué prácticamente esto como un impulso y esto como un retroceso. Me doy cuenta que obviamente no llegó hasta 161.8, sino que se ve para abajo. ¿Falló quién? ¿La extensión o fallé yo? Pues fallé yo. ¿Por qué? Porque es que era más que claro que esto no era todo el movimiento del impulso. El impulso era más que claro que es este de acá. Esto es el impulso y este es el retroceso. Esta es mi onda X1, 2. Y recuerden que yo les había dicho que la extensión de Fibonacci me decía que la onda número 3 había una alta probabilidad que estuviera sobre el 100 al 127. Y él se cuenta cómo en efecto sí se cumplió. ¿Ven? Acá está haciendo la onda número 3 del 100 al 127. Incluso si yo hubiese trazado mi retroceso de Fibonacci, vengo acá, él hizo el impulso, tal, retroceso en el 50%. ¿Por qué en el 50 y en el 61.8? Porque yo tomo como precisamente el nivel de retroceso el último nivel que me toca. Que toca, no el más cercano, no el que... No, el que toque es el que es. Y en este caso el último que toca, por más que fuera cercano al 61.8, es el 50. Negro con negro, 50% al menos 61.8. Qué sorpresa que fue prácticamente exacto durante este movimiento. Dense cuenta que yo no estoy haciendo acá nada de magia, yo estoy cogiendo movimientos aleatorios, yo no tenía nada de esto, digamos, como ya visto, que no es que sí, yo me acuerdo que el martes 4 de junio del 2024, teníamos un movimiento, no, el mercado es así, chicos, el mercado es justamente para esto. Eso es lo que estamos haciendo, es un backtesting que nos ayuda precisamente a revisar que la información que yo les estoy dando, si sirve o no sirve. Entonces, ahora la invitación es que ustedes empiecen a practicarla claramente. Recuerden que para mí la extensión y el retroceso son un complemento, no van una distinta a la otra. ¿Ok? Un momentico. Aquí, listo. Entonces, como les comentaba, justamente eso es lo importante que ustedes tienen que saber. Es importante que ustedes tienen que conocer que la extensión y el retroceso se complementan. El retroceso me sirve para medir hasta dónde puede llegar el próximo impulso, pero la extensión me sirve para poder ver hasta dónde puede llegar un movimiento o una tendencia, en este caso, para yo poder encontrar las mejores operaciones. La extensión la utilizamos para revisar ese tema y el retroceso para buscar justamente las entradas dentro de nuestra operativa. Pero bueno, espero que esta información les sirva, les ayude, que la puedan aplicar, practíquenla realmente un montón y nos vemos en una próxima ocasión, no sin antes una última información. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias también por cumplir, a pesar de que nos habías comentado que no te sentías bien. Desde aquí te deseamos una pronta recuperación y que esa gripe se vaya ya. Y todos aquellos que nos están escuchando hasta el momento, les decimos que este es su momento para mejorar sus resultados en los mercados. Este es el día en el que ustedes pueden cambiar su futuro y el de sus seres queridos tomando una decisión correcta. Llámenos, coméntenos que estuvieron en este webinar en vivo con nosotros y se van a llevar una sorpresa muy especial que cambiará del cielo a la tierra esos resultados que tienen. Van a empezar a disfrutar la tranquilidad de los profesionales que saben cómo ganar y manejar en el mercado. De nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias también a Luis y será entonces hasta la próxima semana. Hasta luego.